Imagina por un momento que algunos de los textos más reveladores sobre la espiritualidad, las enseñanzas de Cristo y los misterios del mundo fueron intencionadamente suprimidos, eliminados del conocimiento común por quienes querían moldear la fe a su imagen y conveniencia. La Biblia, el libro sagrado que millones de personas han seguido con devoción durante siglos, no es simplemente una colección divina de palabras, sino un texto cuidadosamente editado, donde lo que no encajaba con los intereses de aquellos que controlaban la Iglesia fue apartado, olvidado, o peor aún, considerado herejía. La Iglesia, en su esfuerzo por consolidar su poder, decidió qué textos debían ser considerados sagrados y cuáles debían desaparecer en las sombras. No se trataba solo de preservar la pureza del mensaje cristiano, sino de asegurar que aquellos mensajes que pudieran debilitar su control sobre la fe y la espiritualidad fueran desterrados. Es aquí donde surgen los textos apócrifos, esos escritos incómodos y polémicos que contenían visiones y doctrinas que la Iglesia decidió que nunca debían ver la luz del día. El término apócrifo puede sonar inofensivo a primera vista, pero en el fondo, encierra siglos de exclusión deliberada. No se trataba solo de textos perdidos o relegados al olvido por accidente, sino de documentos que representaban una amenaza directa a la estructura de poder que la Iglesia había erigido. Los líderes religiosos sabían que permitir que estos textos formaran parte del canon bíblico podría sacudir las bases de la fe que habían establecido, exponiendo versiones de los hechos que podían hacer dudar a los fieles. Para comprender la magnitud de esta exclusión, primero debemos entender cómo la Iglesia construyó su imperio teológico y espiritual, y por qué necesitaban eliminar cualquier voz disidente o cualquier narrativa que pudiera cuestionar su autoridad. La Biblia no fue formada en un solo acto divino, sino en un proceso de selección meticulosa, donde se eligieron cuidadosamente los textos que reforzaban el poder de la institución. Cualquier otro documento que pudiera desestabilizar este delicado equilibrio fue rechazado, etiquetado como apócrifo y relegado al olvido. Entre estos textos condenados se encuentran escritos que hablan de un Jesús muy diferente del que conocemos en los evangelios oficiales. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás ofrece enseñanzas de Cristo que se alejan del control doctrinal que la Iglesia quería imponer. Este texto fue marginado no porque careciera de valor espiritual, sino porque su mensaje promovía una relación directa entre el individuo y lo divino, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Un Jesús que hablaba del autoconocimiento y de la conexión personal con Dios no era conveniente para una institución que se presentaba como la única puerta de acceso a lo divino. El Evangelio de Judas es otro caso que ilustra cómo la Iglesia manipuló la narrativa en su favor. Este texto presenta a Judas, tradicionalmente considerado el traidor por excelencia, como el discípulo más cercano a Jesús, aquel que, en realidad, cumplió un papel esencial en el plan divino. Esta versión de los hechos, donde Judas es el héroe en lugar del villano, socavaba directamente la narrativa oficial y presentaba una visión del sacrificio de Cristo completamente distinta a la que la Iglesia había enseñado durante siglos. Incluir este evangelio habría destruido la imagen cuidadosamente construida del traidor, una imagen que servía para mantener el orden moral dictado por la Iglesia. Entonces, ¿por qué estos textos fueron excluidos de la Biblia? Porque la Iglesia no solo estaba construyendo una fe, estaba construyendo un sistema de control, una estructura de poder que necesitaba una narrativa única, inamovible y sobre todo, obediente. Los textos que desafiaban esta narrativa eran peligrosos, no porque fueran falsos, sino porque contenían ideas que podían empoderar al individuo, poniendo en riesgo la autoridad de la Iglesia. Textos que hablaban de ángeles caídos, de conocimientos secretos, o de figuras bíblicas con roles ambiguos, representaban una amenaza directa al monopolio de la verdad que la Iglesia quería imponer. Además de los evangelios apócrifos, otros textos como el libro de Enoc fueron excluidos porque ofrecían una visión mucho más oscura y peligrosa del mundo espiritual. Enoc describe la rebelión de los ángeles y su castigo, historias que habrían aterrorizado a los fieles si hubieran sido incluidas en el canon oficial. Pero la Iglesia, siempre astuta, sabía que mantener a las masas en la ignorancia les permitía controlar mejor sus temores y su fe. Este libro fue uno de los más venerados en las primeras comunidades cristianas, pero su contenido perturbador fue demasiado para la doctrina oficial. Los líderes de la Iglesia no podían permitirse que los fieles conocieran estas historias y empezaran a cuestionar el rol de los ángeles y su influencia en el mundo humano. El Apocalipsis de Pedro, otro texto que fue rechazado, ofrecía una visión del infierno mucho más gráfica y perturbadora que la que encontramos en el Nuevo Testamento. Las descripciones explícitas de los tormentos que sufrían los condenados eran demasiado para ser aceptadas en un libro que debía ser leído y enseñado en las iglesias. Este tipo de terror visceral no servía al propósito de la Iglesia, que prefería una visión más controlada y menos gráfica de la vida después de la muerte.
Incluir este apocalipsis habría generado un miedo desmedido que la Iglesia no podía permitirse. En medio de esta colección de textos apócrifos se encuentra uno que sin duda habría sacudido los cimientos de la jerarquía eclesiástica, el Evangelio de María Magdalena. Este escrito presenta una visión completamente diferente de una de las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento. María Magdalena, relegada durante siglos al papel de una pecadora redimida, en realidad es presentada en este texto como una discípula clave de Jesús, alguien con acceso a enseñanzas secretas que ni siquiera los apóstoles varones habían comprendido completamente. En el Evangelio de María, ella emerge no solo como una seguidora más, sino como alguien a quien Jesús confió conocimientos espirituales profundos sobre el alma y su viaje hacia la iluminación. En este texto, María Magdalena no es una mujer sumisa, sino una líder espiritual con un entendimiento superior, capaz de guiar a los demás discípulos. Esta visión desafía directamente la narrativa oficial que la Iglesia construyó a lo largo de los siglos, donde la autoridad religiosa estaba reservada exclusivamente a los hombres. La inclusión de este evangelio en el canon habría sido una afrenta directa a la estructura patriarcal de la Iglesia católica. Al silenciar este relato, la Iglesia no solo escondió las enseñanzas de María Magdalena, sino que también reforzó la exclusión de las mujeres del liderazgo religioso, una táctica que garantizaba que el poder se mantuviera firmemente en manos de los hombres. De haber sido aceptado, este texto habría cuestionado el papel secundario al que las mujeres fueron relegadas, otorgándoles un lugar mucho más prominente en la historia del cristianismo. Así, a medida que avanzamos en nuestra exploración de los textos apócrifos, queda claro que la exclusión de estos escritos no se debió a su falta de valor espiritual o histórico, sino a una estrategia consciente de la Iglesia católica para proteger su dominio. La creación del canon bíblico fue un acto político y religioso, una decisión deliberada para controlar qué podían y no podían saber los fieles. En conclusión, la Iglesia católica eliminó estos textos no porque fueran peligrosos en términos de fe, sino porque eran peligrosos para su poder. Los libros apócrifos representan versiones alternativas de la historia, doctrinas que empoderaban al individuo y enseñaban un camino espiritual menos dependiente de la Iglesia. Hoy, al leer estos textos olvidados, nos damos cuenta de que la verdad siempre tiene más de una cara, y que lo que fue excluido de la Biblia no fue por accidente, sino por una decisión calculada que benefició a aquellos que buscaban consolidar su dominio sobre la religión. ¿Y tú crees que la Biblia está completa? Te pregunto a ti, ¿no te ha pasado que hay libros, o versículos que quedaron incompletos, o como si les faltara una parte? En lo personal pienso que ciertas partes fueron acomodadas para beneficio de algo. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este tema. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas y le des en la campanita, así YouTube te avisará cada vez que suba video. No siendo más, hasta pronto.